tengo que decirles que la conferencia que voy a dar, que voy a impartir, está hecha con un puntito de escepticismo. El escepticismo tiene dos razones básicas. La primera es la conciencia de que los que ya veo alrededor mío en esta mesa y otros que deben estar detrás de las cámaras saben casi todo lo que hay que saber de la Universidad Española. Y, por lo tanto, a uno le parece que va a ser muy difícil que ofrezca cosas nuevas que los oyentes no hayan pensado ya o no sepan. Y la segunda es porque cada vez tengo más la sensación de que todo está dicho, de que sobre las características, la naturaleza y las necesidades de la Universidad Española y de lo que habría que hacer para mejorarla, casi todas las cosas están dichas. Yo tengo en mi casa una pared entera de libros, textos e informes sobre la universidad y lo que no sé es si hay capacidad política para empezar a hacer algunas de las cosas muy sensatas que se han dicho por parte de muchos que se debería hacer. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer hoy es aportar un poquito de reflexión sobre mi visión de cómo está y qué se debería hacer en la Universidad Española, que quiero que lo tomen simplemente como algo muy modesto, como hipótesis de trabajo susceptibles de ser revocadas por otras ideas mejores que las que yo pueda exponer aquí, con lo cual me sentiría muy grato, porque como decía Antonio Campmany, nada me es más grato que alguien me demuestre que estoy equivocado, ¿no? Empezaré haciendo algunas afirmaciones sobre la Universidad Española que, aunque al oírlas les pueda parecer a ustedes de cajón, creo que es muy importante decirlas en voz alta porque para mí son el humus sobre el que yo sitúo el diagnóstico y las propuestas. Debemos concebir la Universidad Española no como un privilegio, sino como una inversión social imprescindible para aquellos que creemos que la mejor sociedad es la que es capaz de organizar y sostener el estado del bienestar. Por tanto, yo concibo la Universidad Española como una gran institución que quiere luchar contra las desigualdades a través de la economía del conocimiento y a través de la innovación. Por eso debemos ver a la universidad, a toda la universidad, la pública y la privada, como una institución que está al servicio de dos fines. Uno, de aumentar la renta individual de las personas, de asegurar lo mejor posible el proyecto vital que cada uno de nosotros tiene en la vida, que es único e irrepetible. Por tanto, hay un objetivo de la universidad que es estrictamente individual. Y, en segundo lugar, paralelo a él, dialogando con él, hay también un objetivo colectivo, que es la construcción de la ciudadanía y la búsqueda del progreso económico e institucional e incluso social del conjunto de los ciudadanos. La segunda afirmación también les va a parecer una obviedad, pero especialmente en el caso de las universidades públicas debemos decirlo en voz alta de vez en cuando. La universidad no es propiedad de los universitarios. La universidad solo es propiedad de los ciudadanos. Por eso creo que desde esa visión debemos combatir el corporativismo que existe todavía en una parte de nuestras universidades públicas y debemos sustituirlo por una actitud reformista que esté siempre proclive a la innovación y al cambio, que son los dos valores que deberían identificar la cultura académica y la cultura científica. Dicho esto, también hay que añadir una cosa. La universidad tampoco es del gobierno, porque hay una tentación por parte de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos del Estado de pensar que la universidad es en cierta medida suya y que él debe hacer de esa universidad a veces un instrumento que no es solo un instrumento del bien común, sino con otros objetivos de tipo político. Lo que sí es la universidad es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, creo que hay una cosa fundamental, que es que el conjunto de los universitarios deben saber que gestionan un bien que no es suyo o que solo es suyo como una cuota parte como ciudadanos, que no es del gobierno y que requiere la lucha contra el corporativismo y una actitud permanentemente reformista. En tercer lugar, está bien que nos recordemos todos que la universidad
y los universitarios y los científicos, en todas las encuestas de opinión, aparecen siempre entre los colectivos mejor valorados. Eso quiere decir que la percepción que la sociedad tiene del mundo de la universidad es, en términos generales, positiva. Eso no quiere decir que no detecte elementos de mejora, que no reclame elementos de reforma, sino que la opinión general ve la universidad como un elemento imprescindible para el desarrollo de la sociedad y a los universitarios y científicos como personas que contribuyen a él. Eso, en mi experiencia como presidente de la CRUE, contrasta con la opinión que yo he sentido, en algunos casos, a determinados políticos y a determinados empresarios, que en Petit Comité, de alguna manera, vienen a denostar la vida universitaria y a situarla en un lugar en el que ni siquiera la opinión pública la tiene situada. Hay dos actitudes que creo que hacen bastante daño a la Universidad Española. Una es hablar siempre mal de ella y otra es hablar siempre bien de ella. La segunda lleva una autocomplacencia que impide la reforma, el cambio y la innovación interna. Y no deja de ser ciertamente algo frecuente en los claustros universitarios. Y la primera es compartida por unos claustros universitarios que a veces hablan muy mal de ellos mismos sin hacer nada por mejorarlo, y también de una parte, como decía antes, del empresariado y de los políticos. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar con justicia y rigor de la Universidad Española. Creo que la universidad en España vive sometida a tres realidades que, entre ellas, dialogan para conformar un estado de la universidad. La primera realidad dice lo siguiente: tenemos el mejor sistema universitario que hemos tenido en toda la historia de España. Esta afirmación me gustaría que quedara con letras de oro en lo que es mi modesta conferencia, porque yo, que soy historiador, creo que puedo afirmar que la sociedad española puede estar segura de que a lo largo de la historia de España, y en términos comparativos y contextuales, nunca hemos tenido una universidad que tuviera la fuerza, el prestigio y la capacidad de actuación sobre la sociedad que tiene la Universidad Española. Es más, lo he dicho en muchos foros, pero creo que es bueno repetirlo hoy aquí. Si consideramos que es cierto que el avance de la economía y la sociedad española ha progresado de forma exponencial en los últimos 40 años, cabe hacer una pregunta retórica. ¿Algo ha tenido que ver la universidad en ello? Porque los ingenieros, los arquitectos, los economistas, los médicos, las enfermeras o los enfermeros, todo esa parte de la mano de obra cualitativa que la sociedad ha dispuesto en estos últimos años, la sociedad española, ha partido de la universidad. Por tanto, algo habrá tenido que ver la Universidad Española con sus defectos para que haya sido un motor extraordinario de cambio y de progreso de la sociedad española. Yo creo que los rankings internacionales demuestran que eso es así. Aquí es conocido el debate que hay sobre la validez y no validez de los rankings. Es conocido los defectos que se le imputan a algunos rankings. Naturalmente no es este el momento de entrar, porque daría para un seminario el hacer un estudio comparativo de los rankings. Pero déjenme que les diga una cosa. Se dice que España está mal situada entre los rankings porque no tiene ninguna universidad, o si acaso alguna universidad en los últimos tiempos, entre los 200 mejores universidades del mundo, de unas 20.000 universidades. Y yo le he dicho a los ministros con los que he podido hablar que tenían que ver las cosas de otra forma. En los últimos años, en el ranking de Shanghái, España ha tenido siempre a 40 de nuestras universidades entre las 1.000 mejores del mundo. Por tanto, el 80% del sistema universitario español se encuentra entre el 5% de las universidades mejor posicionadas en el mundo. Aquí
lo que hay que hacer es una decisión que me parece fundamental. ¿Qué es lo que prefiere España? ¿Tener 5 universidades entre las 200 mejores del mundo, pero que el resto de sus universidades se hundan en los rankings internacionales? ¿O al revés? Se podría decir, ¿y por qué no las dos cosas? Y naturalmente yo diría, ¿por qué no las dos cosas? Situando primero la calidad del conjunto entre las mejores universidades del mundo y deduciendo de ahí, si es posible, que alguna de ellas pueda estar entre las 200 primeras. Hay un estudioso de la universidad, que es Kai Chan, que nos recuerda una cosa que es de sentido común, pero que creo que la olvidamos mucho los universitarios. Lo importante para una familia es que su hijo pueda ir a una universidad que esté entre las mejores del mundo, que pueda ir, es decir, que tenga recursos suficientes para aquella universidad a la que puede ir, a la que realmente puede ir, esté entre las universidades con prestigio en el mundo. Fíjense, hay unos datos que están muy poco mencionados, pero creo que vale la pena citarlos. Un joven español tiene un 17% más de posibilidades de ir a una universidad bien situada en los rankings que un alemán. Es más, un joven español tiene un 20% más de posibilidades que un estadounidense en estudiar entre unas de las 1000 mejores universidades del mundo. Esto, para los que creemos que lo importante no es que una universidad española esté entre las 200 primeras, sino que el conjunto del sistema esté entre los mejores del mundo, me parece un dato fundamental. Hay dos evidencias que se deducen de todas las estadísticas de la actual situación de la Universidad Española. La primera es que España ha sabido afrontar con bastante éxito el tema de la equidad social, es decir, del acceso de nuestros jóvenes a la vida universitaria. Eso quiere decir que miles de jóvenes de clases medias bajas y clases productivas han podido acceder a la universidad y convertir a la universidad en el elemento motor de la ascensión social en España. Por tanto, en España, de 700.000 universitarios que teníamos a mediados de los años 70, hemos pasado a más del 1,5 millones que actualmente se forman en nuestras universidades. Yo creo que eso es un elemento social, de influencia social de la universidad, de capacidad de creación de equidad social de una manera extraordinaria a través del sistema educativo superior. Y hay también una segunda evidencia, y es que creo que eso se ha hecho manteniendo un tono muy positivo de la excelencia docente. Es evidente que en todo hay que mejorar. Yo después hablaré de eso. Pero hay un dato cuantitativo y un dato cualitativo que nos habla de la excelencia, o por lo menos de una alta de una alta productividad docente en España. El primero es, todos los indicativos que tenemos de carácter cualitativo, es que en la buena parte de los países europeos los graduados, los egresados universitarios españoles son muy bien recibidos. No en todos los grados, no en todas las carreras, pero en muchas de ellas cualitativamente sabemos que la recepción para sus mercados laborales de egresados españoles es muy buena y muy alta. Y la segunda es que los últimos datos que nos ha ofrecido los informes que anualmente hace la CRUE, la Conferencia de Rectores, sobre rendimiento académico en nuestras universidades, nos da que a partir de Bolonia la tasa de rendimiento docente de las universidades ha subido alrededor de un 20%. Si este dato fuera realmente así, y los estudios de la CRUE creo que están ya muy consolidados y muy avalados, significa lo siguiente: con bastante menos dinero que otros países europeos, España ha puesto en marcha Bolonia para acabar dando un magnífico rendimiento, un aumento del rendimiento docente en nuestras universidades.
con muchos menos recursos de los que teníamos, con muchos menos recursos de los que han tenido otros países para implementar Bolonia, la Universidad Española ha sabido aumentar su rendimiento docente. Por tanto, hay una primera realidad que diría: tenemos la mejor universidad de nuestra historia, tenemos una universidad que como sistema universitario no está mal situado en los rankings internacionales, tenemos una universidad que ha sido capaz de contribuir al desarrollo y progreso de España en estos últimos años, en estos últimos 40 años, de una forma decisiva, y tenemos al mismo tiempo una universidad que ha sabido combinar bastante bien la excelencia docente con la entrada en la universidad de las clases trabajadoras y de las clases más populares. Junto a esta realidad hay una segunda realidad. Esta es una realidad menos complaciente. En los últimos años se ha vapuleado a la Universidad Española. Creo que son cifras que todos conocemos. Se ha perdido un 24% de financiación pública, entre un 22 y un 24% de financiación pública. Yo suelo decir una cosa que creo que Rafael y Javier me han oído alguna vez. El presupuesto del Club de Fútbol Barcelona son 850 millones. Creo que este año ya son 900. Todas las universidades públicas catalanas tienen 600 millones. Naturalmente, el Barcelona es una entidad privada y puede tener el presupuesto que quiera tener. Pero como síntoma del país, que una entidad deportiva tenga más dinero que todas las entidades universitarias catalanas, es algo a reflexionar. Pero si van ustedes a la Comunidad de Madrid, se encuentran exactamente con la misma situación. Por tanto, hay una universidad pública que nunca ha estado demasiado bien financiada, pero que en los últimos años ha tenido una baja de su financiación muy notable. Una segunda evidencia es que se han perdido miles de plazas universitarias en profesorado, en PAS y en investigadores. Unas cifras posibles, entre otras, es entre el 2010-11 y el 2017-18, se han perdido más de 7.500 plazas de personal docente e investigador a tiempo completo y unas 4.400 de personal de administración y de servicios, y esa es la consecuencia de una tasa de reposición y, por tanto, de montar a la universidad dentro de las políticas restrictivas que llevó la crisis del 2008. Meter a la universidad dentro de esas políticas restrictivas, sinceramente, creo que fue un error de Estado por parte del Gobierno de la Nación. Una tercera evidencia es que España ha sido, y casi es todavía, el cuarto país de Europa más caro, después de Gran Bretaña, Irlanda y Holanda, en cuanto a las tasas de las matrículas universitarias. Se pregunta mucha gente cómo, con menos financiación, con menos personas, manteniendo unas tasas altas, se ha ido manteniendo el tono de la Universidad Española. Bueno, precisamente por lo último, porque ha sido las familias y las comunidades universitarias las que han sido capaces de afrontar lo que era una crisis de la universidad a nivel de recursos y de financiación. En cuanto a la investigación, todos los datos nos llaman a la merma ostensible de la financiación de la universidad, tanto por las entidades públicas como por las entidades privadas. Los datos de la CRUE entre el 2008 y el 2018, 2017-18, ha descendido la financiación en investigación un 30% por parte de la privada y un 21% por parte de la pública. Y aún así, los datos de los investigadores españoles en esos años han sido relevantes, porque han subido del 1,12 en el 2005 al 1,31 de producción en los rankings internacionales en el 2018. Por lo tanto, junto a la realidad de hemos construido en los últimos años una universidad realmente la mejor de la historia de España y bastante competitiva en cuanto a rendimiento académico, rendimiento investigador y en cuanto a equidad social,
se ha impuesto encima de ella una realidad de restricciones presupuestarias muy fuertes en los últimos años que han mermado su capacidad de seguir progresando y, sobre todo, comparativamente con el resto de las universidades de nuestro entorno. Y hay una tercera realidad. Esa tercera realidad dice lo siguiente. A pesar de la primera y a pesar de la segunda realidad, hay una realidad que se impone permanentemente en la vida universitaria, que es la necesidad de diagnosticar las insuficiencias del sistema, de tomar una actitud reformista, de adoptar una postura de innovación, de adoptar una postura de no conformismo respecto a cómo funcionan las universidades en España y, por lo tanto, de proponer soluciones para los retos que la universidad va a tener con respecto al país y en medio de la globalización. Yo creo que hay tres frentes de actuación que son los prioritarios: las personas, las funciones y la manera de organizar la universidad. Déjenme que diga primero que para reformar la universidad, cosa que es evidentemente perentoria en estos momentos, lo primero que necesitamos es que la universidad debe despolitizarse respecto a los intereses partidistas y construir en torno a ella un consenso alrededor de un modelo que se torne estructural y que sea ampliamente aceptado para que dure en el tiempo y tenga estabilidad. Dicho en plata, toda ley universitaria orgánica que se haga no debe ser hecha a partir de principios y de intereses de partido, ni de bloques de partido, sino que debe buscar un consenso amplísimo de todo el arco parlamentario. Ese modelo debería ser construido acertando en el diagnóstico, dejando de lado los falsos problemas que a veces se sitúan en la vida universitaria, acordando estrategias comunes y poniendo a trabajar a cuatro agentes: universidades, gobiernos, empresas y sindicatos. ¿Y para hacer qué? Para hacer 7 funciones respecto a la sociedad española. Conseguir un crecimiento económico inclusivo y sostenido, que sea además inteligente y que sea integrador. Lograr aumentar el empleo de calidad, luchar contra las desigualdades sociales, fomentar el mérito y la igualdad de oportunidades, ayudar a la cohesión social y conseguir también el equilibrio territorial en España, colaborar en detener el cambio climático y alcanzar la sostenibilidad energética, y también me parece muy importante que la Universidad Española ayude a mejorar la reputación internacional de España, a que seamos conocidos por nuestras universidades y no solo por tener buenos cocineros y buenos jugadores de fútbol. Me gustaría pensar que no es ninguna utopía que España sea conocida en el mundo entero por ser uno de los centros mundiales de buena investigación y de una buena formación docente de calidad. Fíjense que he situado estos 7 elementos, estos 7 objetivos, que ninguno de ellos es internamente universitario. Porque una de las cosas que nos olvidamos a veces al pensar en la reforma de la Universidad Española no es para conseguir objetivos endógenos a la Universidad Española, sino para conseguir objetivos exógenos a la Universidad Española. Nosotros nos ponemos al servicio de la sociedad española y tenemos que situar la labor y las funciones de la universidad que sirven para que esa sociedad española se desarrolle. Es después internamente cuando tenemos que pensar cuál es la mejor forma de organizar la Universidad Española para conseguir esos objetivos. Y me temo mucho que a veces no se sitúan esos objetivos exógenos a la universidad y, por tanto, que se convierten en objetivos excesivamente y exclusivamente endógenos a la propia universidad. Les voy a decir algunas de las cosas que yo creo que deberían formar parte de una profunda reforma de la Universidad Española. La primera es que necesitamos más financiación para establecer planes plurianuales que atiendan a las necesidades de cada universidad y que sitúe muy bien los objetivos que cada una pretende señalar.
Un plan que permita una adecuada planificación estratégica a nuestras universidades, garantizando la debida suficiencia financiera para el desarrollo de su actividad y que facilite en especial la necesaria captación y atracción de talento, que sin los recursos debidos resulta hoy por hoy absolutamente imposible. Y yo creo que en ese sentido los contratos programa con financiación basal y por objetivos son una necesidad en la Universidad Española. En segundo lugar, necesitamos reformar nuestro sistema de gobierno para hacerlo más ágil y más operativo, teniendo como bases la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que es muy importante que no confundamos autonomía con autarquía y autogobierno. No debemos confundir autonomía con autogobierno y con autarquía, porque eso puede ser uno de los miasmas de la Universidad Española, especialmente de la pública. Según uno de los últimos informes de la Asociación Europea de Universidades, concretamente el elaborado para el año 2017, un informe elaborado para 29 países europeos, España ocupa el lugar 24 en cuanto a la autonomía universitaria referida a financiación, gestión académica y organización de personal. Por tanto, hay un trecho enorme a recorrer en la Universidad Española en favor, repito, no de la autarquía, no del autogobierno, sino de la autonomía universitaria. Debemos ganar en autonomía y perder en regulación para que los claustros universitarios sientan la presión de tener que tomar decisiones acertadas sobre su institución. Ahora, la verdad es que casi todo viene regulado. En realidad, los claustros no sienten que el futuro de su universidad depende de ellos. No sienten que depende de su trabajo orgánico institucional. Ahora, todo dentro de la universidad, especialmente la pública, todo parece ser culpa de los gobiernos cuando hablan los rectores y culpa de los rectores cuando habla la comunidad universitaria. Necesitamos más autonomía en la selección de estudiantes, en la contratación de profesorado, en la captación de talento, en la contratación del personal de administración y servicio, en la selección de los estudios que queremos poner en organización. Y necesitamos más autonomía en la retribución de nuestro personal. ¿Saben ustedes cuánto le queda a un rector de una universidad pública de libre disposición en sus presupuestos para hacer política universitaria propia desde el rectorado? ¿Saben cuánto le queda a un rector español en una universidad pública después de pagar el situado de cada año? No más allá del 5% del presupuesto. Todo rector o rectora que esté en una universidad pública y que quiera hacer política universitaria, con un presupuesto que le permita hacer cosas nuevas, no tiene en ningún caso más allá de una disposición del 5% de su presupuesto. Todo lo demás, como Felipe II con el Tesoro americano, está situado. La verdad es que con poca autonomía y con esa escasez de presupuestos libres de atadura, libres de los situados, es muy difícil hacer política universitaria en los rectorados. Así pues, creo que manteniendo un marco legal mínimo de carácter estatal y autonómico, debemos permitir que cada universidad pueda definir su modelo de gobernación, ajustándolo al tipo de universidad que quiera ser mediante la reforma de sus propios estatutos. Tenemos que empezar a ver a las universidades españolas con mayoría de edad y darle la responsabilidad a sus claustros para que sus claustros empiecen a definir las formas de gobernanza de cada universidad, contemplando solo un mínimo estatal para que podamos seguir hablando del sistema universitario español de conjunto. Creo que hay una hipótesis que puede formularse de la forma siguiente. Más autonomía real y menos regulación es igual a más responsabilidad y más implicación de los universitarios. Actualmente, rectores y comunidades universitarias sienten que casi todo depende, en última instancia, de los políticos y de sus políticas. A menudo yo me sentí, siendo rector, más
como el vicerrector de los secretarios generales de universidades que un verdadero rector. La autonomía universitaria debe pasar a ser de algo que está consagrado en la Constitución a ser una realidad en la vida universitaria. Un sistema de gobierno menos tutelado y con rendición de cuentas exhaustiva, que mantenga la participación de la comunidad universitaria, pero que aumente la participación de la sociedad sin que ello tenga que sacrificar ni la eficacia, ni la eficiencia, ni la operatividad de la gestión. Creo que eso son cualidades que necesita en estos momentos la Universidad Española. No hay sistema de gobernanza perfecto en el mundo, pero el nuestro, sin duda, en estos momentos es manifiestamente mejorable. En tercer lugar, creo que también debemos mejorar nuestras ofertas curriculares a la demanda social para aumentar la inserción laboral de nuestros egresados. Fíjense que hablo de demanda social, no de demanda empresarial. Creo que lo que tiene que definir en última instancia el cuerpo de grados, posgrados que una universidad hace es el conjunto de una demanda social que se entienda, por una parte, estructural y permanente, y por otra parte, la coyuntural, que la universidad es capaz también de salir al paso de ella. Pero no es la demanda empresarial directamente la que tiene que dictar el cuerpo docente de una universidad, sino el conjunto de la demanda social en la que se incluye, por supuesto, la empresarial. En cuarto lugar, a pesar de que parece que con los tramos de transferencia hay un mayor dinamismo, es evidente que en España necesitamos una política muy directa de mayor transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Somos el 10º lugar, la 10ª potencia investigadora en el mundo y estamos en el lugar 22 en cuanto a capacidad de innovación a través de la transferencia. Ese gap es mortal para nuestro país. No podemos ser la 10ª potencia del mundo en investigación, que nos honra, que nos llena de orgullo, a pesar de lo que he dicho de la segunda realidad de los recortes, pero al mismo tiempo tener tan poca capacidad de incidir con nuestras investigaciones en el conjunto de la innovación social. Yo creo que ahí se requiere una política que en absoluto se agota con los tramos de transferencia que impulsó la CUE, estando yo de presidente, y que creo que son bienvenidos. Bueno, después no han sido bien dotados y ha habido muchos problemas de gestión, pero bueno, vamos a dejarlo ahí para quedar bien con todo el mundo. Pero eso no es más que un elemento muy marginal para aumentar los tramos de docencia. Perdón, para aumentar la intensidad de nuestra transferencia. Y por último, ya ven que no quiero ser exhaustivo porque no es posible serlo en el marco de esta charla. Y por último, debemos aumentar la internacionalización de nuestra universidad. Y debemos hacerlo en dos sentidos. En la capacidad de nosotros exportar conocimiento y docencia a otros sistemas universitarios, porque creo que estamos capacitados para ellos, y en la segunda, de atraer estudiantes extranjeros, de atraer talento extranjero a nuestras universidades. Hay programas en Cataluña dedicados a esto que han terminado por ser el siguiente resultado. Se presentan a las plazas todos los profesores que son de las propias universidades catalanas. Porque cuando se habla de traer talento extranjero a las universidades españolas, lo primero que te preguntan es cuánto sueldo van a cobrar. Y si son de tecnologías, ¿dónde está el laboratorio que van a tener? Y en eso no es que no seamos competitivos, es que somos acompetitivos. Por tanto, una política de internacionalización para atraer talento debe ir acompañada de la mejora de las condiciones en que ese talento tiene que venir hacia nosotros. En resumen, más y mejor financiación, más autonomía y más flexibilidad en la gobernación, menos horizontalidad y más verticalidad. Sea cual sea la gobernanza que podamos establecer en cada universidad, aquellos que están elegidos para ejercerla tienen que ejercerla con capacidad de verticalidad. Mayor
adaptación entre oferta y demanda de titulaciones, más transferencia de conocimiento, mayor internacionalización y mayor preocupación por la ocupabilidad de los egresados. Aquí tengo que hacer una salvedad. Conozco bastantes universidades públicas, yo diría que casi todas, bastantes privadas, no todas, y he de decir que la preocupación por la ocupabilidad ha crecido en las universidades públicas, pero en general dista mucho de la preocupación que muestran las universidades privadas por la ocupabilidad de sus egresados. Y en este sentido, las públicas deberían tomar buena nota de buena parte de las privadas. No va a seguir bastando con el esfuerzo de las familias y no va a seguir bastando con el esfuerzo de la comunidad universitaria. Yo creo que la situación de la Universidad Española, los que me conocen saben que no tengo ningún tinte dramático nunca, no es soportable. Y creo que si seguimos en estas condiciones, no va a ser la Universidad Española la que lo va a pagar. No van a ser los universitarios españoles los que lo van a pagar, va a ser la sociedad española. Le dije a un ministro, en una de las conversaciones que tuvimos, que se fijara mucho la atención en que nunca los universitarios habíamos hecho una huelga para pedir salario. Que cuando se nos acusa de corporativos, hay que decir que yo no recuerdo jamás una huelga para que nos aumentaran el sueldo. Lo que sí recuerdo son manifestaciones de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y recuerdo una reivindicación permanente de mejorar el sistema, de tener más dinero para investigar, para hacer mejores clases. Por tanto, yo creo que estamos ante una situación en la que los universitarios españoles no pueden ser tachados de corporativo, porque si algo han hecho han sido preocuparse por la calidad del sistema, más allá de sus propias condiciones económicas y laborales. Creo que la Universidad Española debería proponerse 5 grandes metas para la sociedad española. Primera, sostener el crecimiento económico acompañado de desarrollo social y desarrollo territorial. Cuando se critica o se criticaba el modelo de que hubieran universidades esparcidas por el territorio español y se tenía el miedo a construir universidades silvestres del siglo XVII en la que los profesores fueran el hijo del cura, el hijo del notario y el hijo del alcalde, hay que decir que el desarrollo territorial de las universidades españolas ha sido fundamental para el reequilibrio territorial de España. Absolutamente fundamental. Pero más allá, ha sido absolutamente fundamental para la promoción social de la gente que tenía incapacidad de trasladarse al territorio porque no podía pagar no la matrícula, sino la estancia en otra universidad. Lleida, Alicante, Jaén, en fin, Vigo, han sido elementos de desarrollo territorial fundamentales, pero también elementos de desarrollo social. Y se ha visto que en esas universidades se podía investigar, se podía hacer calidad docente, y algunas de ellas están situadas en los rankings, en los mejores rankings dentro de las universidades españolas. Segundo, creo que otra meta de servicio de la Universidad Española hacia la sociedad española es sostener el estado del bienestar a través de la creación de conocimiento, porque creo que ese es el modelo más avanzado de sociedad que hay en el mundo. En tercer lugar, la Universidad Española es la que debe garantizar lo que nos viene, lo que ya está aquí, que es la sociedad del conocimiento. Esa disrupción que es ya una realidad y que sin una universidad capaz de afrontar con garantías su propio crecimiento docente-investigador, España corre el enorme peligro de perder, iba a decir una vez más, no estoy seguro de esa frase, de perder la sociedad del conocimiento, es decir, la nueva revolución económica. En cuarto lugar, creo que debemos procurar no quedar derrotados en la galopante e imparable globalización. No tenemos por qué ser marginales en la globalización. No está escrito en ningún auto bíblico que tengamos que ser marginales en el mundo que está viniendo.
Por eso es tan importante que la Universidad Española se vea siempre con ojos de Universidad Europea, porque es esa incardinación en el mundo europeo el que nos permite la mejor defensa delante de una galopante e infrenable globalización. Y quinto, mantener la cohesión social asegurando la promoción social a través del mérito. Creo que es muy importante la cohesión social. España es un país en el que no hay ciudades en las que haya vallas que separen los ricos de los pobres. Es un país en el que mantiene una paz social porque es capaz de garantizar bastante, no del todo, a pesar del aumento galopante de las desigualdades en España en los últimos 10 años, sigue manteniendo una capacidad de mantener una paz social porque es capaz de mantener la cohesión social. Bien, la universidad debe servir para eso. La universidad debe luchar contra las desigualdades. Hace falta una nueva ley orgánica de universidades. Cierto. Yo les digo lo siguiente. Esa ley debería tener una perspectiva reformista, una perspectiva de innovación, en la que se le dijera a los universitarios: muchas gracias por toda la labor histórica realizada, son ustedes magníficos y ahora vamos a mejorar la Universidad Española. Porque cuando tú quieres mejorar una institución como la universidad, lo primero que tiene que hacer un político es reconocer la tarea histórica de los que la han hecho. Y en base a eso, en base a reconocer esa labor, después mancomunar las reformas que se necesitan hacer. Cuando se empieza criticando a los universitarios por parte de una parte del empresariado y de la clase política, aparte de injusticias por generalizaciones innecesarias y abusivas, lo que se produce es una desmovilización moral a los que después se les pide que sean actores partícipes de la reforma de su institución. Por tanto, la primera cosa que hay que hacer es pedirles a los universitarios un espíritu reformista, un espíritu de innovación, un espíritu no corporativo, después de reconocerles la labor histórica que han hecho dentro de la Universidad Española. Y yo sitúo en esa ley orgánica 5 cosas y con ello voy acabando. Primero, mantener el equilibrio entre el acceso de estudiantes y el aumento de la excelencia académica. Lo uno y lo otro deben ir paralelos, pero no uno en contra del otro. No me parece de recibo un sistema universitario que sea con mucha equidad social y muy malo desde el punto de vista académico, ni al contrario. Un sistema que pueda ser en sus vértices muy bueno académicamente y que excluya a una parte de la población. Por tanto, lo primero que tiene que asegurar la ley es el equilibrio entre el acceso de los estudiantes, entre la equidad social y la excelencia académica. Segundo, debe mantener la participación de la comunidad universitaria. Yo estoy en contra de que no se mantenga la participación directiva en la gestión de la comunidad universitaria. Al tiempo deben hacerse 2 cosas: mejorar la participación real de la sociedad y que los poderes constituidos democráticamente en la universidad tengan más capacidad de acción y de gestión. Y esa participación de la sociedad debe hacerse con gente cualificada, que quiera la universidad y fuera de la influencia de los partidos políticos. Creo que no es recomendable que en los consejos sociales haya cuotas de partidos políticos. Tercero, el rectorado resultante de una fórmula nueva de gobernanza a nivel general español o de aquellas que puedan adoptar cada universidad según sus estatutos debe contemplar, como decía antes, más verticalidad y menos horizontalidad. La disfuncionalidad de la Universidad Española viene por la poca capacidad, la poca agilidad de decisión que tienen aquellos que comandan la universidad. Para tomar una decisión un rector necesita un esfuerzo extraordinario, pero para que se lleve a cabo, me refiero naturalmente a las públicas, parece una tarea titánica. Entre la forja de una idea, la forja de una propuesta y su ejecución, en la Universidad Española puede pasar un tiempo de tal magnitud que mate la propia propuesta. Cuarto, creo que
la Universidad Española debe aumentar la eficacia y la eficiencia de su universidad, manteniéndola como un sistema dedicado al bienestar social. Pensarán los que me están viendo y los que me están oyendo que insisto mucho en ello. Pero es que no hay objetivo interno a la universidad. Hay objetivos sociales, para los cuales los universitarios nos ponemos a su servicio. El aumento del conocimiento por el aumento del conocimiento es inservible socialmente. Es la aplicación del conocimiento la que nos permite el desarrollo de las sociedades. Y quinto, no se puede hacer una ley orgánica que pasado mañana otra mayoría parlamentaria la quite de en medio. Creo que Javier y Rafael me concederán que fui de los primeros que levantó la bandera para que hubiera una ley orgánica de universidades. Incluso hubo un acto en el Congreso de los Diputados, en la sala Ernest Lluch, al que asistieron pues todos los dirigentes de las empresariales españoles, los sindicatos, la presidenta del Congreso, yo creo que también vosotros, y creo que pusimos un pistoletazo de salida para una ley orgánica. Después vino la crisis política y vino lo que vino. Esa ley se pensaba a partir de buscar la generación de mayorías parlamentarias amplísimas, porque lo que requiere la universidad es una ley orgánica sostenida por una mayoría parlamentaria que la haga capaz de durar en el tiempo para que la previsibilidad de la comunidad universitaria y de la sociedad española permita el desarrollo de la universidad. Una ley orgánica de cesantía es un error. De cesantía quiere decir, ahora una mayoría exigua hace una ley y después viene otra mayoría exigua y la cambia al cabo de 2 años. Pudiera pasar en este país que cuando vaya a entrar en vigor una nueva ley, haya una nueva mayoría parlamentaria que ni siquiera la quiera aplicar y que proponga su cambio. Creo que eso es un error para el país. Debemos despolitizar la universidad, debemos marginar los intereses partidistas y debemos buscar un consenso de amplísima mayoría para hacer una ley que siendo imperfecta, por lo menos permita recoger un amplísimo abanico de opiniones que la haga perdurable en el tiempo lo suficiente para que efectivamente sea capaz de regenerar la universidad para ponerla a un mejor servicio de la sociedad española. Por tanto, bienvenida una ley, pero cuando esa ley sea aprobada por la mayoría del Parlamento español. Yo creo en la necesaria participación de la comunidad universitaria en la elección de la máxima dirección de la universidad. Pero creo que esa participación no tiene por qué ser absoluta. Y por tanto tiene que ser combinada con una participación decisoria de la sociedad, pero con unos representantes realmente cualificados que quieran a la universidad, que conozcan a la universidad y que se preocupen por la universidad en la que participan en su gobernación. Porque ahora los consejos sociales tienen unas atribuciones extraordinarias. Extraordinarias. O sea, un consejo social no te aprueba el presupuesto de un rector. Y como eso, miles de cosas. Por tanto, primer equilibrio, participación de la comunidad universitaria para que sienta suyo la universidad en la elección de los órganos decisivos de la gestión universitaria. Junto a ella, una participación también no solamente simbólica, sino decisiva de la sociedad con una reforma de esa participación. 2. En la parte de la comunidad universitaria, creo que hay que revisar la participación de los estudiantes. No puede ser que los estudiantes estén definiendo las elecciones rectorales. No puede ser. Y, por tanto, una de las cosas que habría que hacer es que el voto de los estudiantes valieran según su participación. Allí donde hay una comunidad de estudiantes que es capaz de participar al 70%, la ponderación les da una potencia. Pero si es como ahora entre el 5 y el 7%, le da otra. No puede ser que de forma gratuita los estudiantes tengan la representación que tienen ahora. Sé que esto es impopular y sé que no es fácil de hacer, pero es lo que creo. ¿Los estudiantes deben participar en la elección de los órganos colegiados de la universidad? Sí,
pero no con la capacidad de decisión que en estos momentos tienen. Creo que eso es un error, porque no están, en algunos casos, capacitados para comprender la enorme complejidad de la universidad. No puede ser que el voto de un estudiante acabe decidiendo toda la vida política de la Complutense de Madrid, o, como está Javier, de la Autónoma de Madrid. De la Politécnica, perdón, Javier. Por tanto, eso en primer lugar. En segundo lugar, elegido el rector tiene que poder elegir a los decanos. O sea, lo que no puede ser, lo que es una incongruencia total, es que si una facultad se declara en guerra con un rectorado, ese rectorado no tiene capacidad de afrontar esa guerra con esa facultad. Lo que no puede producirse es una disfuncionalidad de tal tipo que yo me presente a rector, me presente con un programa general de la universidad, me vote el conjunto de la universidad y después un rectorado votado por un decanato votado parcialmente por una parte de la universidad pueda hacer una política contraria al rectorado. Estoy siendo muy simple ahora porque no tenemos tiempo, ¿no? Eso no puede ser. Efectivamente, los decanos tienen que formar parte del grupo de gobierno de un rectorado. La forma de elegir a ser decanos pueden ser variadas también, porque ahora ya entramos en una casuística que es muy compleja. Y tercero, quien al final detente la vida universitaria, su capacidad, su poder, democráticamente otorgado, de dirigir esa institución, tiene que poderla dirigir. Los rectores actuales no hacemos política de personal, no hacemos política de precios, no hacemos política de grado. Es decir, lo diré de otra forma. Estoy siendo, si me permitís, un poco grueso en las contestaciones porque no da para mucho para el matiz. Yo como rector, Javier como rector, no puedes poner el precio de la cosa. Te lo pone el gobierno. No puedes hacer fichaje de personal. No puedes hacerlo. Te ficha lo que la academia te ficha, pero tú no puedes establecer los intereses generales de esa universidad en torno al crecimiento va por aquí y por allá y quién viene y quién no viene. Capacidad cero. Sobre la docencia que tienes que dar, los títulos, te los tiene que aprobar el gobierno. Tú no tienes capacidad de arriesgar como universidad, decir, creo que este título es el que yo pondría. Con lo cual, te arriesgas institucionalmente desde dentro de la universidad y tienes que pensar muy bien todos los órganos de la universidad si aprueba un máster o si no lo aprueba, si aprueba un grado o no lo aprueba, porque te la juegas como universidad. Ahora es el gobierno el que al final te dice si lo puedes poner o no lo puedes poner. Bueno, yo creo que hay que mantener sistemas de equilibrio porque el gobierno de la nación o el gobierno autonómico efectivamente alguna capacidad de opinión tiene que tener para que el conjunto del sistema no se desmadre con disfuncionalidades. Pero entre una cierta capacidad de regulación y lo que es la intervención masiva en el precio, los fichajes de personal y los grados que la docencia que se da, la oferta docente que se da, yo creo que hay que buscar puntos de equilibrio. Sé que esto, dicho para el marco de la tradición de lo que ha sido hasta ahora la Universidad Española y los claustros universitarios, suena muy duro. Lo conozco perfectamente. Pero situemos el horizonte de las cosas. Y entonces sí, vayamos poco a poco al horizonte de la cosa, vayamos de forma reformista, pero el horizonte de la cosa lo tendremos que situar con una cierta radicalidad, aunque la forma de conseguirlo sea gradualista y sea reformista. Pero si lo que hacemos ya es situar horizontes muy pacatos, nunca vamos a llegar. Y el problema es el siguiente. Todo lo que nosotros no nos movemos, se está moviendo el mundo. Todo lo que no se mueve la Universidad Española, perdonad, la pública, se está moviendo el mundo. Con lo cual, lo que se está produciendo es una distancia que es doble. Es lo que tú no haces y lo que hacen los demás. Y si los demás cada vez más van para una cierta tendencia, hombre, no bezaba turra, chufla, chufla, que como no te apartes tú, es decir, habrá que empezar a pensar que países
muy consolidados en sus sistemas universitarios, en sus democracias, están haciendo sistemas de gobernanza y están haciendo inversiones en la universidad y sistemas de mecenazgo de tal forma que si nosotros no hacemos todo eso, probablemente el transatlántico, que es muy pesado, seguirá marchando, pero cada vez más lentamente y nunca sabrá hacia dónde va. Pues yo creo que es el momento en que la política española se tome en serio la universidad. Se la tome en serio. No digo el gobierno solo de la nación, digo la política. Porque, Javier, hay un problema, y es que no somos conflictivos. Bueno, aunque no influimos en los resultados electorales. No somos conflictivos, no somos decisivos. Es decir, la Universidad Española no tiene capacidad de incomodar ni a los gobiernos regionales ni a los gobiernos nacionales. Y por lo tanto, cuando alguien está sentado en un gobierno, si alguien no te plantea problemas y al lado hay quien te plantea problemas, tú te vas a quien te plantea problemas. Si alguien no tiene incidencia electoral y alguien sí la tiene, te vas hacia el que va al sistema electoral. Eso no quiere decir que lo que estás dejando de lado no sea a largo plazo lo más importante para el país, que es la universidad.